Vamos a ver un poco el tema de lo que es el valor en aduanas. Vamos a ver cómo se calculan los derechos en aduanas. Y finalmente vamos a rematar con una pincelada de lo que son mercancías restringidas y mercancías prohibidas. Solamente como un tema inicial de ingreso de información. Bien, eh, vamos a empezar entonces con lo que es el día de hoy. ¿Ok? Primero, tema de valoración aduanera, vamos a ver un poco de lo que les comentaba, valor en aduanas. ¿Cuál es la importancia del valor en aduanas? El cifra aduanera y cálculo de valor en aduanas. Eh, bien, vamos a entrar un poco en tema. Valoración aduanera. ¿Qué noción tenemos nosotros con respecto a lo que es el valor? Entendamos un poco el tema de valor. Valor está asociado al costo de una mercancía. Ahora, ¿por qué será importante el costo de una mercancía? El valor de la mercancía. ¿Por qué es importante este concepto de valor en aduanas? ¿Qué significa valor en aduanas? Bueno, señores, el valor en aduanas es importante porque está referido a los tributos que voy a pagar. Los tributos que voy a pagar están relacionados al valor en aduanas. Cuando tengo un mayor valor, voy a tener un tributo mayor. Si el valor es bajo, obviamente que el tributo también va a ser bajo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué creen que se da esa situación? Porque aquí en el Perú, como en la mayoría de países en el mundo, los tributos a la importación se pagan en función a los derechos ad valorem. Ad valorem. Valorem significa valor. Entonces, los tributos están relacionados a los derechos ad valorem. Entonces, ¿el cálculo del valor en aduanas es importante? Sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque en función a ello voy a aplicar los tributos, en este caso los derechos ad valorem. Ahora, los derechos ad valorem están asociados a un porcentaje, es una tasa o una alícuota al porcentaje de valor que estoy declarando. Muy bien, pero ¿sobre qué valor se tiene que calcular estos derechos? Sobre el valor en aduanas, conforme el valor en aduanas. Bien, pero el valor en aduanas, ¿qué es? Muy bien. ¿Cómo llegamos al tema del valor en aduanas? Recordamos un poco el tema de Incoterms. Cuando hablábamos de Incoterms, había un sinnúmero de Incoterms que habíamos estado comentando en las clases pasadas y decíamos, había un Incoterm que era el menor riesgo para el vendedor y un mayor riesgo para el comprador, donde se entregaba la carga, ¿no? La carga se entregaba en el almacén del exportador. A partir de ahí, recogía el comprador su carga y la trasladaba hasta llegarla a su el país de destino, ¿no? Entonces, había una serie de costos que se asociaban el traslado de esa carga desde el almacén del exportador hasta el almacén del importador. Bien, entonces, ¿será a partir de ese costo de export que se calcula el valor en aduanas? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué más teníamos? El Incoterm FOB, ¿no es verdad? ¿Se acordamos del Incoterm FOB? ¿Qué pasaba con el Incoterm FOB o FCA en el caso de la modalidad de transporte aéreo terrestre? La carga ya no se entregaba en el almacén del exportador, la carga se entregaba en ya estibada la carga sobre la unidad de transporte, lista para ser exportada, para salir fuera del país de origen, ¿no? Entonces ahí era que se decía que estábamos en un Incoterm FOB o Incoterm FCA, ¿no? O Free Carrier, que es FCA, o FOB, Free On Board, ¿no? O sea, sobre la cubierta del buque. Pues había unos costos que también estaban asociados, ¿no? Teníamos el costo de la mercancía, el costo de traslado interno, los empaques, los embalajes, los costos de aduana de origen, ¿no? Todo eso hacía una bolsa y esa bolsa era el valor FOB. ¿Sobre esto se calcula el valor en aduanas? Todavía no. Vamos a verlo. ¿Qué otro costo más teníamos? Perdón, ¿qué otro Incoterm teníamos aparte del FOB? Teníamos el Incoterm CFR, ¿no? ¿Qué era el CFR?
era el costo de la mercancía más el freight, el flete internacional. Entonces, CFR, costo de la mercancía más flete internacional. Muy bien, entonces, sobre eso calculamos el valor en aduanas, dejámoslo ahí todavía, no vamos a entrar en detalles. Pero, ¿cuál era la diferencia entre el CFR y el FOB? La diferencia era que al FOB le adicionaba yo el flete internacional, el costo del flete internacional, y ese era mi Incoterm CFR. Otro Incoterm un poco más, subiendo un poco más de escala e importante, es el Incoterm CIF, ¿correcto? ¿Qué significaba el CIF? Costo, seguro y flete. Pues bien, si tenemos costo, seguro y flete, entonces teníamos un Incoterm mucho más complejo, con el cual la mercancía se entregaba ya en el puerto de ingreso del país de destino, y están adicionados a él el costo de la mercancía, que es el valor FOB, más el seguro internacional, más el transporte internacional. Bien, vamos a continuar con las diapositivas para ir avanzando con la clase. Primero, un poco de conceptos, ¿ok? ¿Qué conceptos nos indica la Ley General de Aduanas? En Perú, la Ley General de Aduanas fue aprobada en el año 2008 y entró en vigencia en 2010 con decreto legislativo 1053. Conceptos claves a tener en cuenta. Base imponible. ¿Qué es la base imponible? Nosotros tenemos el concepto muy, si bien es cierto, muy metido en nuestro trabajo diario, referente al el concepto de lo que es el IGB, ¿correcto? Si yo voy a una tienda, voy a comprar un producto cualquiera, me voy a un centro comercial, ¿no? Estos de casas, tiendas por departamentos, bien Saga, Ripley, quiero comprar un televisor o comprar lo que fuese, me dan mi factura o mi boleta de venta, ¿correcto? Y me dicen concepto el costo del televisor, digamos 100 dólares o 1000 soles, y me dice IGB, me dice un concepto, 180 soles, ¿no? Total a pagar 1180, ¿correcto? Pues bien, el IGB es el impuesto que se paga a las ventas, pero este IGB está asociado al valor de la mercancía y se le aplica una tasa. En este caso la tasa que se aplica es 18%, ¿no? 18%. Pues bien, ¿cuál es la base imponible del IGB? Es el valor de transacción de la mercancía, ¿no? En este caso el costo de la mercancía, que es 1000 soles, dice que sobre ese cálculo, sobre ese valor, se le calcula el impuesto que es una tasa, el 18%. Bien, en este caso, la base imponible en temas de aduanas también va a ser un valor referencial. Y sobre ese valor vamos a aplicar una tasa, ¿no? Que son los derechos, para calcular los derechos arancelarios. Y los demás impuestos que vamos a ver más adelante. Pues bien, vamos a leer qué es lo que dice la ley, la norma base. Perdón. Dice, la base imponible, ¿no? La base imponible para aplicación de los derechos arancelarios se determina conforme al sistema de valoración vigente. La tasa de los derechos arancelarios se aplicará de acuerdo al arancel de aduanas y demás normas pertinentes. Muy bien, el arancel en aduanas, que lo vamos a ver más adelante, es una norma que conlleva, es la aplicación del Sistema Armonizado Internacional de Clasificación de Mercancías, ¿no? Que tenemos todas las mercancías que existen, que son objeto de una transacción comercial internacional, una transacción de compra-venta internacionalmente, todas esas mercancías están en el arancel de aduanas, incluso aquellas las que todavía no han sido inventadas o han sido creadas, porque hay un capítulo especial en el arancel de aduanas que está reservado para aquellas mercancías que todavía no existen, ¿no? A ese nivel ha llegado, digamos, el pensamiento humano de poder anticiparse proactivamente a lo que va a suceder en el futuro. Entonces, el arancel de aduanas me tiene todas las mercancías, todas aquellas que yo pueda tener en mi mente, todas aquellas que yo he visto a lo largo de mi existencia, de mi vida terrenal,
Todas aquellas mercancías, todos aquellos productos que yo puedo comprar, que yo puedo vender, todos, absolutamente todos están en el arancel de aduanas. Ahí se clasifica todo, absolutamente todo lo que puedo yo comprar o vender. Entonces bien, cuando hablamos de base imponible, me está indicando que está en función a un sistema de valoración, que también es un sistema de valoración internacional, que es el sistema de valoración de mercancías. Quien lo diseñó o lo creó fue la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Entonces, ese tratado internacional que vendría a ser el sistema de valoración de mercancías de la OMC, la recogió también la legislación peruana y la utiliza para la aplicación del valor en aduanas. Eso está normado en el Decreto Supremo 186 del 99. Decreto Supremo 186 del 99 de Economía y Finanzas. Pues bien, eso lo vamos a ver tangencialmente en esta clase del día de hoy, pero como adelanto les puedo indicar que está todos los sistemas de evaluación, que son 6, y se indica que el valor en aduanas está en función al precio realmente pagado o por pagar, sobre la cual hay deducciones y adiciones que son propias del sistema de valoración. Pero, básicamente, el sistema de valoración me indica qué cosa va a ser el valor en aduanas. ¿Cómo voy a yo determinar la base imponible sobre la cual van a aplicar los derechos arancelarios, ¿no? Los derechos al valor arancelarios. ¿Y quién me indica qué tasa es la que voy a aplicar? Esa tasa me la va a indicar el arancel de aduanas, ¿no? El arancel de aduanas me va a indicar la partida arancelaria y la tasa que está asociada a esa partida arancelaria. Por ejemplo, compremos una, una silla, ¿no? Una silla en el mercado internacional, esas sillas de oficina, tiene una partida específica que está en la 9401 60, y bueno, son 10 dígitos, pero más o menos el capítulo es 94 Nosotros vamos a ir al arancel nacional, me va a indicar la partida, corresponde a la silla que estoy comprando, y el arancel, la tasa está con la cual se va a aplicar los derechos arancelarios, que es 6%. ¿Ok? Vamos a un poco aterrizar el tema. La legislación nacional contempla no muchos niveles arancelarios como era en el pasado, solo contempla tres niveles arancelarios, que es, perdón, sí, pues tres niveles arancelarios, 11%, 4%, 6%, 4% y 0%. ¿Ok? Son cuatro niveles arancelarios. O sea, cuatro tasas que se van a aplicar los derechos. 11% que son a las mercancías que tienen, eh, digamos, sensibilidad con respecto a la producción nacional. ¿Qué mercancías, por ejemplo, que podemos nosotros tener en mente? Los textiles, ¿no? ¿Textiles es una mercancía sensible? Sí, señores, muy sensible. ¿Contra quién chocamos cuando liberamos aranceles con respecto a textiles que vienen del extranjero? Contra los señores del área de Gamarra, ¿no? Del Emporio Comercial de Gamarra. Entonces, si yo tengo que van a ingresar textiles que me van a competir con los textiles que están en Gamarra, ¿y por qué con los Gamarra y en general con, la, con el sector textilero? Porque es un sector que es muy extensivo en uso de mano de obra. Entonces, para el gobierno, si se cae el sector textil, va a tener una buena cantidad de gente desempleada. La gente desempleada no aporta a la economía nacional porque no tiene ingresos y puede comprar bienes para poder agilizar la maquinaria de la producción interna. Entonces, si eso se cae, habría un problema social y económico muy grande en el país. Entonces, de alguna manera tiene que protegerse. ¿Qué más se protege? El sector calzado. ¿De dónde vienen los calzados principalmente? Todos no sabemos, de Trujillo. Entonces, en Trujillo hay muy desarrollada la industria del calzado y es también igual muy extensiva en mano de obra. Entonces, si yo libero aranceles con respecto al ingreso de calzado, lo que voy a hacer es competir contra ese sector y de repente puede hacer de que este sector sucumba. Entonces, ¿qué quiere decir sucumbir? Quiere decir de que deje de producir
y esa gente que producía calzado se quede sin empleo. Igualmente, es sensible por un tema económico y por un tema social, ¿no? Gente sin dinero es gente que voy a tener mayor niveles de delincuencia y fue una de las causas por la cual en los años 80, cuando había una crisis económica muy fuerte, digamos que tuvo, entre comillas, el caldo de cultivo la aparición de los fenómenos terroristas, ¿correcto? Entonces, es muy sensible estos sectores productivos. Por ese motivo, el Estado agarra y los tiende a proteger. ¿Cómo los protege? Una política es la política arancelaria y les pongo aranceles altos para los bienes que vienen de afuera. Pues quieres venir a competir con mi industria nacional, paga más tributos, ¿no? Esa es la idea. Bien, entonces, la base imponible y los impuestos están relacionados, ¿no? Los derechos arancelarios se calculan en función a una alícuota que está indicada en el arancel nacional. Bien, hablamos todos los sectores que tienen mayor protección, que tienen un arancel de 11%. ¿Hay arancel cero? Sí. ¿A quién me conviene que ingrese mercancía que no pague derechos? Muy bien, lo tenemos en este momento utilizando las computadoras. El gobierno de los años 2006 hacia adelante, 2006-2010, se vio la necesidad de que se masifique el uso de Internet, el uso de los sistemas informáticos. Entonces, se vio por idea de que ingresen libre de pago de derechos arancelarios, para que bajen los costos, ¿no? Bajen el costo final con lo cual llega el precio de venta al público. Entonces se indicó, no, los que son computadoras no pagan tributos, entonces arancel cero. ¿Qué más? Queremos que desarrollar una industria productiva, las maquinarias arancel cero. Y en general una serie de productos que también se indicó de que ingresen con un arancel bastante bajo, cero. Y aquellos productos que no son tan sensibles, pero que de alguna manera son temas que me permiten tener ingreso de tributos, por ejemplo los licores, que pagan un arancel de 6%, ¿no? ¿Ok? Que es hacer un brindis, muy bien, me pagas un 6%. No es sensible porque, digamos, la industria nacional existe, pero no está tan desarrollada. Sí, es cierto, hay, no, bueno, sí hay una industria desarrollada, ¿no? Pero digamos que hay otros sectores con los cuales se compite los licores. Son los licores mayormente eh, los vinos, los rones, los whisky, ¿no? Entonces, a eso se nos ha puesto un arancel del 6%. Bien, seguimos leyendo la normatividad aduanera, que dice, aplicación de los tributos. Bien, los derechos arancelarios y demás impuestos que corresponden aplicar serán los vigentes a la fecha naciente de la obligación tributaria aduanera. Eso lo vamos a ver más adelante, lo que es la OTA, la obligación tributaria aduanera, que nace cuando yo hago una declaración, ¿no? Cuando hago una declaración ante aduanas, traigo mis mercancías y me presento ante la aduana y le digo a la aduana, por si acaso estoy trayendo esto y quiero nacionalizarlo. Para nacionalizarlo, muy bien, me dice la aduana, perfecto, cumple con tu formalidad. Una de las formalidades es el pago de los derechos, ¿no es verdad? Siempre el ente recaudador me va a exigir que yo pague los derechos para poder yo disponer de esta mercancía, como primer punto. Como segundo punto, después hay otras formalidades que se deben cumplir, pero digamos la principal es el pago de los tributos. Entonces la aplicación de tributos se da al momento que nace la obligación tributaria, que es cuando yo declaro mi dan de importación. Puede ser de que de repente el Estado de algún tipo de mercancías, estas que pagan 6%, decide, muy bien, esta mercancía voy a favorecer su ingreso momentáneamente, entonces lo voy a quitar del arancel. Y ya no pague 6, sino que pague 0. ¿Ok? Puede darse ese caso. Entonces, caso típico, por ejemplo, de los automóviles. ¿Ok? Los automóviles ahora último han sufrido una variación en cuanto a lo que es pago de tributos, ¿no? Han aumentado impuestos selectivos de consumo para aquellos que son de uso gasolinero o diésel y se ha bajado lo mínimo a los que son de uso eléctrico, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, está bien un auto eléctrico, es un auto nuevo, el sistema eléctrico en los automóviles me hace de que
consuman menos combustible fósiles, ¿no? Que son caros para al momento de importar como Estado, me genera un egreso demasiado de divisas. Entonces, ese auto que es eléctrico, que no consume combustible fósil, que lo puedo recargar, que es ecológico, que me ayuda a preservar el medio ambiente, muy bien, ese auto no paga tributos, le voy a quitar cero de valores y le quito selectivo. ¿Por qué? Le voy a favorecer su importación, ¿no? Manejo de política arancelaria, ¿no? Dentro de la política fiscal que tiene el gobierno para fijar cómo mueve sus ingresos y de alguna manera cómo favorece determinados sectores, aplica estas políticas. Es decir, le quito el arancel a los autos nuevos y con ello lo que voy a obtener es un incentivo para traer ese tipo de importaciones y desincentivar, incrementando los impuestos, aquellos autos que son, digamos, usados, que son vehículos que me consumen combustible fósil, ¿no? No es la idea tener combustibles fósiles, sino al contrario, tener lo menos posible este tipo de autos, ¿ok? Muchas veces lo que ustedes conocen como voy a renovar el parque automotor. Pues para renovar el parque automotor lo que busca el Estado es tener autos nuevos y autos que consuman menos combustibles fósiles, ¿no? Menos gasolina, menos diésel. Lo que se busca es tener autos que sean ecológicos, entonces le bajo la arancel. ¿Se entiende? Entonces, eso es parte de la política del Estado. ¿Cómo se enfoca esto en el tema de aduanas? El tema del pago de los tributos. Bien, el artículo 144 son casos especiales en los cuales no, los cambios en los que puede haber el tema de pago de impuestos, porque se paga al momento que nace la obligación tributaria, los tributos vigentes en ese momento, pero si por ejemplo yo importé un auto, si se me están incrementando los impuestos, un auto diésel, y me incrementan los impuestos, pero yo ya lo tengo acá, en zona primaria, que ya ingresó al país, ya la nave ya descargó, pero todavía no número porque estoy viendo que me den una serie de documentos que están pendientes. Entonces me suben el arancel al día siguiente y yo no voy a pagar el arancel nuevo, sino le voy a decir a la aduana, oye, por si acaso, este auto el día de ayer pagaba 6%, ¿no? Ahora tú me quieres incrementar el 6% más un selectivo del 10%, ese selectivo no te lo voy a pagar porque yo ya lo tenía acá. Yo lo había comprado y estaba acá. Esa es una de las situaciones por las cuales la norma me contempla y me dice, todavía no aplicaría en este caso. ¿Conforme? Bien, vamos a avanzar. Vamos a avanzar con la diapositiva. Bien, aquí tengo lo que indica ya la norma de valoración, lo que indica con respecto a lo que es valor en aduanas, ¿no? El decreto supremo 186/99 de Economía y Finanzas. Ojo, año 1999, ¿no? ¿Cuántos años han pasado desde aquel entonces? Han pasado ya 19 años, ¿no es verdad? 19 años desde que se aprobó esta norma de valoración que se introdujo el valor en aduanas de la OMC. Ok, entonces, de aquí ya me aterriza. La norma me indica que el cálculo del valor es el CIF. Encontrar CIF. ¿Qué debe encontrar CIF? Costo, seguro y flete. Ok. Más ajustes, más otros ajustes que se debe hacer. Cuando me indica ajustes que es que voy a sumar, también puedo deducir, ojo, pero el ajuste es suma o resta. ¿Ok? Entonces, ¿qué ajustes debería yo adicionar al valor CIF para tener el valor en aduanas? Pagos de royalties, pago de comisiones de venta, regalías. ¿Qué cosa es un royalty? ¿Qué cosa es una regalía? Ejemplo, todos nosotros, de alguna manera, si bien es cierto, en 1821 el Perú alcanzó su independencia, somos libres, independientes y soberanos, sin embargo, estamos en el siglo XXI y mucho hinchamos por uno de los dos equipos grandes a nivel mundial. ¿Quién? ¿El Barcelona o el Real Madrid? Entonces, unos son hinchas de Messi, otros son hinchas de Cristiano Ronaldo que ya se fue a la Juventus, ¿no es verdad? Pero bueno, al mal de eso, eh, el tema va, entonces, hola, aquí me he escrito, me dice que la transmisión está interrumpida. A ver, quiero, por favor, si me indican si ya eso se restableció, ¿estamos mejor? ¿Sí? ¿Sí estamos mejor?
A ver, vamos a revisar el audio. Sí, está en verde. Se volvió a recuperar ya. Ok, bien. Entonces, estábamos viendo el tema de valoración, lo que era la base imponible, ¿correcto? Cuando es que se aplican los tributos, es el momento del nacimiento de la obligación tributaria aduanera, la OTA, y eso se da en el tema de importación cuando se enumera la declaración de importación ante aduanas. Había ciertas circunstancias por las cuales no se aplicaba los derechos cuando, digamos, eran cambiados cuando la mercancía ya había arribado al país, cuando estaba camino hacia el país, ¿ok? Entonces, había ciertas circunstancias que lo dispone el reglamento de la Ley General de Aduanas, en las cuales no se aplica esto, ¿ok? Bien, entonces, vamos al tema de lo que era la definición de valor en aduanas ya expresamente dada en un instrumento normativo, que es el Decreto Supremo 186 del año 1999 de Economía y Finanzas. ¿Qué es lo que dice? Que el valor en aduanas está determinado por el valor CIF, ¿no? De costo, seguro y flete, más ajustes que se pueden realizar. Esos ajustes pueden ser adiciones al valor o pueden ser deducciones al valor. Es decir, puedo sumar algunos gastos al valor o puedo restar algunos gastos. ¿Qué gastos adiciono? Los gastos de royalties o regalías, las comisiones de venta. Pues bien, ¿qué cosas son los royalties? ¿Qué cosas son las regalías? Un poco que estaba explicando para poder tener la idea más clara, era el tema de, no sé, digamos, lo que sucede actualmente, que muchos de nosotros somos hinchas de equipos internacionales, ¿no? Generalmente los españoles, o Barcelona o Real Madrid, ¿no? Yo soy hincha del Barça y me siento en el televisor a ver mi cable y quiero ver el partido del Barcelona del fin de semana. Igual con el Real Madrid, ¿no? Porque nos interesa cómo juegan, nos gusta que son ganadores, que ganan la Liga, que ganan la Champions, que ganan un montón de lauros para esos equipos. Entonces, tanto es nuestro hinchaje que vamos a una tienda, llámese Marathon, llámese Ripley, llámese Saga, y vemos una camiseta del Barcelona o Real Madrid y me gusta y me la compro, ¿no? Entonces, quien me la está vendiendo me la vende y dice, muy bien, ahí está tu camiseta. Y eso lo que hace son, son han hecho la transacción comercial con su proveedor extranjero, en este caso quien es dueño de la marca, es el mismo Real Madrid o Barça, y ellos le dicen, muy bien, yo te voy a tener a ti la representación de mi marca en el Perú, pero, cuando tú vendas una camiseta hacia tu vendedor, hacia tu cliente final, tú me vas a provisionar un pago de una regalía, ¿no? Por el uso de la marca de $5 por camiseta. Entonces, al fin de año, tú agarras y me dices cuántas camisetas has vendido y yo lo voy a tener en función a las ventas que te he hecho también y me vas a reembolsar, me vas a enviar, me vas a dar una remesa por el pago de esas regalías. Eso se conoce por regalías. Entonces, esas regalías, y yo las puedo calcular de repente al momento que estoy haciendo la importación, las debo de adicionar al valor CIF. No es parte del valor FOB, no es parte del valor CFR, no es parte del valor CIF, es un gasto adicional, los debo adicionar como valor en avance. ¿Ok? Igual, el tema de royalties son simplemente gastos por uso de marca, ¿no? Pagos por el uso de la marca, por el uso de la exclusividad, que se debe pagar también hacia el proveedor. Eso también lo debo yo de adicionar al valor CIF. La comisión de venta. Muy bien. El proveedor, recuerden que yo no necesariamente conozco a mi vendedor extranjero, porque yo agarro y tengo la necesidad de comprar una maquinaria, por ejemplo, pero yo no soy experto en maquinaria, ¿ok? Simplemente la maquinaria que yo quiero comprar es para la producción de un determinado tipo de tubos de plástico. Entonces, muy bien, yo conozco el tubo de plástico, sé cómo fabricarlo, pero no sé quién es el proveedor de la maquinaria. Entonces, quiero saber cuál es la que me va a convenir. Entonces, recurro a los brokers. Hay comisionistas de compra que se dedican a buscar la mercancía que yo necesito, ¿no? En el mercado internacional, como también hay comisionistas de venta, que ayudan en este caso al vendedor a vender su mercancía internacionalmente. Si yo soy productor, digamos, de tubos, busco un comisionista de venta para que me venda mi mercancía en el extranjero, quiero exportarlo al extranjero. Entonces ahí voy a tratar de buscar quién necesita esa mercancía
para poder venderla y me va a ofertar mi carga, ¿correcto? Entonces, cuando se da este tema de comisionista de venta, generalmente es el proveedor quien le factura al comprador final, el importador, pero le indica muy bien, sobre lo que estoy facturando tú tienes que pagarle a mi comisionista de venta un porcentaje. Entonces, ese pago que no va al proveedor, pero sí va a otra tercera persona, ese comisionista de venta, ese pago se debe adicionar al valor en avance. ¿Ok? Bien. Para estar en detalle, el valor en aduanas son todos los gastos que se realizan hasta el momento de ingreso de la carga al puerto de ingreso o al aeropuerto de ingreso del país de importación. ¿Correcto? Entonces imaginemos, si estamos viendo el tema de Incoterms, todos los gastos desde que se produjo la mercancía, está en el almacén del proveedor extranjero, el traslado hacia el depósito que va a ir hacia el puerto, los gastos los gastos de aduana que se van a producir, los gastos de ensamblaje, de embalaje, etcétera, todos los gastos hasta que llega es hasta el país de destino, todos esos gastos constituyen el valor en aduanas. Entonces ya aterrizamos lo que es el valor en aduanas. ¿Conforme? Hasta aquí está claro, estamos yendo rápido, se está entendiendo, por favor. ¿Alguna consulta? Estoy viendo el chat. Ok, bien. Entonces continuemos. Entonces, el valor en aduanas es importante, es importantísimo. Para la determinación, estamos resumiendo, para la determinación de los derechos arancelarios. ¿Ok? Sobre los derechos arancelarios, ¿cómo se calcula? En función al arancel de aduanas, va adicionado a la partida arancelaria con una tasa que se debe aplicar sobre el valor en aduanas. El valor de aduanas será en este caso para el derecho arancelario la base imponible. ¿Ok? ¿A qué es igual el valor en aduanas? Al valor CIF más ajustes o menos ajustes. ¿Qué ajustes son? Son los que estamos indicando: pago de royalties, comisiones de venta. ¿Qué deducciones van a haber? Los gastos de armado, de ensamblaje en el país de destino post la importación. Es decir, yo traigo mi maquinaria, pero esa maquinaria me la están trayendo desarmada. Entonces me indica el proveedor, muy bien, una vez que llegue a tu país, tú la hagas tu frente aduana, portes en tu depósito, me avisas para yo mandarte un técnico y te la haga. Ajá. Y por eso tengo que pagar, sí señor, yo tengo que pagar por eso, porque no es gratis, ¿no? Entonces, ese gasto de instalación no se va a incluir en el valor en aduanas, no se incluye. Pero hay una condición que se debe cumplir siempre. Ese gasto que yo voy a deducir debe de estar distinguido en el precio por pagar. ¿Y esto dónde se materializa? En el contrato de compra-venta. ¿Y qué cosa es el contrato de compra-venta en términos fácticos para que la aduana pueda visualizarlo? En la factura. ¿Ok? Las clases pasadas vimos lo que era la factura, la importancia que tiene una factura. Es muy bien. Ahora estamos actualizando el tema del valor. Si en la factura me indica cuál es el costo que se va a incurrir para la instalación del producto, de la maquinaria, el ensamblaje, etcétera, y eso está indicado que es previo, o sea, posterior a la importación, ese gasto se deduce del valor en aduanas. Es decir, sobre ese gasto no voy a tributar, ¿no? Porque finalmente es eso, ¿no? El valor de aduanas es la base imponible sobre la cual voy a aplicar un porcentaje para el pago de los derechos arancelarios. Si ese gasto, el gasto que aparece ahí, lo puedo quitar, bien, entonces voy a, vamos a poderlo deducir. Sí, correcto, aquí me indican, ok, sí entiendo que a veces es difícil salir del trabajo a la hora adecuada. No hay problema, los PPT sí están disponibles, eh, lo pueden tener a su disposición, incluso en esta clase. Hay un link que se los va a indicar sus amigos de Carlos, ¿no? Bien, vamos a continuar con la clase. Entonces, bien, estos gastos que se voy a deducir tienen que estar indicados en el precio por pagar, en la factura, concretamente, ¿no? Bien, dice, los conceptos de transporte también incluyen gastos conexos. O sea, no solamente el gasto de transporte es el pago del flete,
También hay otros gastos conexos. ¿Cómo qué? Como el handling, el collect fee, hay un concepto como es el BAF, ¿ok? Que es Bunker Adjust Factor. El término es Bunker Adjust Factor. ¿Qué significa? Es un factor de ajuste por cambio, por incremento del combustible, ¿cierto? Entonces, a mí me calcula el flete, el contrato de fletamento, pero de repente hay un cambio en el precio internacional de combustible. Entonces, lo que hace en este caso el transportista, en el documento de transporte, bien sea el BL o la guía aérea, me pone un BAF, ¿no? Que es el gasto de ajuste de combustible. O me pone otro concepto como podría ser un THC o un Handling Collect Fee, ¿no? ¿Qué cosa es un THC? Es un manipuleo de los contenedores que se realiza en el puerto. Este manipuleo puede ser en origen. Si es en origen, el manipuleo de contenedores se hace en el muelle. Entonces, como está en el muelle, es antes de que la carga suba al barco. Recuerden que el valor FOB, ¿no? ¿Se acuerdan del valor FOB? Era free on board, que es libre a bordo del buque. Entonces, si el gasto se ha hecho antes de que la carga suba al buque, va a ser como parte del valor FOB. ¿Ok? Entonces, el THC en origen, esto por favor ténganlo muy en claro, muy presente, es uno de los errores principales al momento de que se hace la declaración de mercancías. Ustedes que van a ser liquidadores y van a ser sectoristas de aduanas, tienen que tener este concepto muy claro. El THC de origen es un gasto al valor FOB. Si lo pongo como parte del flete, el especialista de aduanas, si sale un canal naranja o canal rojo, lo va a revisar, lo va a ver y va a decir bingo. Gracias, señor, está mal declarado tu DAN de importación, hay un error en cuanto al valor, paga tu multa. Así de simple. ¿Ok? Pues ténganlo presente. THC de origen es un gasto que va al valor FOB. Después lo que es el handling y el collect fee, ¿no? Gastos por manipular documentos, el destino, se considera como gastos al flete. ¿Está bien? Bien, vamos a continuar. Bien, es lo que yo les indicaba hace un momento. ¿Qué pasa si yo hago un mal cálculo del valor en aduanas? Ah, bueno, me equivoqué en el valor de aduanas, no importa, pues bueno, ya. La aduana es buena gente, me va a decir, paso, te lo paso, no hay problema. No, señor. Recuerden que el valor en aduanas es la base imponible sobre la cual se van a aplicar derechos arancelarios. Si yo me equivoco en la base imponible, lo puedo hacer de buena gente o de mala gente. Si lo hago de mala gente, lo hago adrede para bajar el valor y pagar menos impuestos. Ese menor pago de impuestos se llama defraudación de rentas. Defraudación, estoy defraudando al fisco. Le voy a pagar menos tributos porque estoy haciendo, dolosamente, estoy haciendo artilugios para pagar menos impuestos. Porque estoy manipulando el valor en aduanas para poder que este valor sea más bajo y pagar menos impuestos. Entonces, si tú te equivocas en el valor en aduanas y estamos hablando de un tema de defraudación, hay una ley de delitos aduaneros que incluso puede ser sancionado penalmente. Pero administrativamente la aduana ha tomado sus previsiones y dice, muy bien, para que tú no te equivoques, la única forma que puedo hacer es exhortándote a que no te equivoques. Pero ¿cómo te exhorto? Oye, sé buena gente, paga tus tributos, es por el bien del Perú, vamos a hacer más escuelas, más canchas de fulbito, ¿no? Para que Perú siga clasificando al mundial. No, así no maneja no se maneja la aduana. Pero que dice la aduana, muy bien, tú te equivocas, yo te voy a aplicar una sanción pecuniaria, una multa. Vas a pagarme una multita cada vez que te equivoques. ¿Para qué? Para que tengas más cuidado, pues, ¿no? Y ahí ya no te equivocas. Cuanto más cuidado tengas, vas a equivocar menos, entonces no me vas a pagar la multita. Porque tú tienes miedo a la multa, ¿no? Sí, tengo miedo a la multa porque no quiero pagarla. Muy bien, entonces han establecido un documento normativo, que es la tabla de sanciones aplicadas a las infracciones previstas. LGA significa Ley General de Aduanas. Y en la Ley General de Aduanas, en el artículo 192 y en el numeral 1, inciso 6, numeral 1, inciso B, numeral 3, inciso B, me señalan esta misma base, ¿no? Quienes formulen declaración incorrecta o proporcionen información incompleta de las mercancías, en los casos que no guarden conformidad con los documentos presentados por el despacho respecto a, primero,
Primer ítem que sanciona, valor. Si yo tengo mis documentos y me equivoqué en el valor, bajé el valor por no darme cuenta, por tener, o sea, me equivoqué, pues, ¿no? No tomé la debida precauciones. Si yo me equivoco en el valor, entonces la aduana me sanciona. ¿Y cuál es esa sanción? Muy bien, si la equivocación implicó de que dejaste de pagar tributos, entonces vas a pagar tus tributos que dejaste de pagar más la multa. ¿Y cuánto es esa multa? 2 veces los tributos que dejaste de pagar. Entonces, en resumidas cuentas, pagaría lo que yo dejé de pagar los tributos no pagados por 3. Ejemplo, el THC que estoy indicando, que es en origen, es parte del WFB. Supongamos que me dice el documento de embarque, el BL, existe un THC de $75. Pero esos $75, trabajé rápido el despacho, no los incluí, ¿no? No los puse. Entonces la banda revisa, oye, pero acá tú tenías un THC de $75. No lo has declarado en tu declaración de mercancías. Tu declaración de importación no está. Entonces, como has dejado de pagar tributos, no has pagado tributos, ese THC, ¿no? Vamos a calcular sobre eso los tributos que has dejado de pagar, calculo los tributos y, digamos, sobre esos $75 tienes que pagar $25 de tributos. Muy bien, pagas tus $25 los tributos dejados de pagar y la multa esos mismos 25 por 2, es decir, 50. Pagaría 25 que serían los tributos más $50, total $75. Eso sería lo que tendría que pagar. ¿Estamos? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, ojo, estoy hablando de valores pequeños, pero ¿qué pasa si es que estamos hablando de diferencia de tributos mayor a eso, ¿no? Supongamos que la diferencia de tributos son $10.000. Muy bien, tendría que pagar $30.000. A nadie le gusta pagar $30.000, ¿no es verdad? Es por eso de que ustedes que van a estar en el lado de ver los documentos y de poder trabajarlos, tienen que tener mucho cuidado con respecto a todos los elementos necesarios para poder calcular bien el valor en aduanas. ¿Ok? Si yo calculo bien el valor en aduanas, no voy a tener problemas de este tipo, ¿no? No van a haber multas. Generalmente, estas multas, si es que el importador te dio toda la información y tú no calculaste bien, no cuadraste bien, simplemente dice, yo no lo voy a subir. ¿Quién lo asume? La agencia de aduana. Y las agencias de aduana, en su mayoría, ¿qué es lo que hacen? Trasladan ese costo, ese sobrecosto, al trabajador, al liquidador, al revisor, al sectorista, porque no lo, pues es una sanción que ellos tampoco lo quieren asumir, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema, ¿no? Por favor. Bien, continuemos. Bien, nos acordamos de los Incoterms, ¿no? Ya hemos visto que el Incoterm es básico, es necesario para el cálculo de valor en aduanas, ¿no? Está en función del valor CIF más ajustes, recuerden, ¿no? Entonces, vamos a entrar un poco en detalle. ¿Qué es el FOB? El FOB es igual al export más los gastos del FOB. ¿Qué gastos del FOB existen? El embalaje, el inland es el flete interno desde el almacén del proveedor, del fabricante, hasta el punto de embarque, es el inland o el pick-up. Pick-up en inglés significa recoger, coger, ¿no? Levantar. Entonces el pick-up o el inland son los gastos de transporte, los gastos de almacenaje que se dan en los depósitos previos a la exportación de la mercancía, también se calculan como parte del valor FB, ¿ok? Y en general todos los gastos que se realicen previos al embarque de la mercancía. Bien, teniendo esto en claro el valor FOB, vamos al CFR. El CFR es el FOB más el flete. Y el CIF es el FOB más el flete más el seguro. En caso no digas cuentas. Yo tengo un CFR de calculo el monto del seguro y tengo el valor CIF, ¿no? Entonces, muchas veces las transacciones comerciales están dadas en Incoterms que no necesariamente son en CIF, ¿no? Porque es mucho más fácil que estén en valor CIF, sino que están en SWORD, que están en FOB, que están en CFR, que están inclusive en DDP, ¿no? DDP es Delivery Duty and Paid, ¿no? Esto es la entrega de la mercancía en el almacén del comprador, en este caso del importador. Pues en ese caso,
La factura debe tener los desgloses del valor CIF, que es por flete más seguro, más los gastos hasta llegar al DDP. ¿Ok? Ahora, alguien me dirá o pensará, pero profesor, ¿qué pasa si en la factura no me indica el desglose del valor CIF? ¿No? De repente se hizo la transacción del valor CIF, pero me indica el monto de la factura, el valor total, y me indica está en importar CIF, pero no me indica cuánto es el valor POP, no me indica cuánto es el seguro, y no me indica cuánto es el flete. ¿Qué hago en esos casos? ¿Qué harían ustedes? Alguien si se atreve de repente a indicarme, ¿qué haríamos en ese caso si es que yo tengo que la factura de compra-venta está en términos CIF, sin embargo no hay ese el desglose de valores del costo de la mercancía, del valor del flete ni del valor del seguro? ¿Qué se debe hacer en esos casos? ¿Qué creen ustedes que se debería hacer? ¿Qué es lo que piensan? ¿Alguien? ¿Alguna diferencia? Bien, en esos casos la respuesta es simple, ¿no? La aduana acepta una carta aclaratoria de parte del proveedor. Efectivamente, Fanny ha dado con la respuesta exacta. Una carta aclaratoria, efectivamente. Una carta aclaratoria en la cual indica el proveedor, quien emite la factura, señores de aduana, mi factura número 2525 está en términos CIF, siendo el desglose de los valores el siguiente, ¿no? Costo de la mercancía o valor de FB, tanto, ¿no? El flete es tanto y el seguro es tanto. Atentamente, Juan Pérez. Se acabó. Eso es aceptado por la aduana. Si existe un informe de la parte de la Intendencia Jurídica que señala de que esto es válido. Ahora, lo ideal sería que cambien la factura, ¿no? Pero muchas veces el proveedor no quiere cambiar la factura, entonces es válido la carta aclaratoria. Perfecto. Bien, he puesto ahí un ejemplo, ¿no? Tenemos un importador que está próximo a realizar una compra-venta internacional en términos ex-world. Él lo está haciendo en términos ex-world. Pero como es importador, desea que se le indique cuánto es el valor en aduanas que va a declarar ante la administración aduanera de acuerdo al siguiente detalle. Bien, ¿cuál es el detalle que nos está dando este, este importador? Nos pasa un correo y nos dice, muy bien, esto es lo que yo tengo, por favor calcúlame. Bueno, me va a indicar cuánto es el gasto de los derechos, después me va a indicar que le haga la proforma de la importación. A ver, aquí hay una consulta, dice. Cuando te van a enviar los documentos, el proveedor te envía un correo antes para dar tu validación que todo está efectivamente correcto. Sí, correctamente. Lo ideal sería trabajar de esa manera, ¿no? Que me mande un borrador de todos los documentos y yo voy a validar esa información. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces quien hace las veces de importador, o sea, el importador directamente que valida, no toma en cuenta ciertos detalles, porque recuerden que el importador su negocio no es declarar ante la aduana. Para eso hay un tercero que es el agente de aduana, donde van a ser ustedes, quien es el auxiliar de la función pública y es quien tiene que indicar qué es lo que va a necesitar para poder tener el cumplimiento de las formalidades aduanales de importación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este importador? Va a dar la información al agente de aduana. El agente de aduana es el que tiene que tener, muy bien, esto está bien, aquí está correcto, la factura está con todos los términos que debe indicarse. ¿Está en CIF? Ah, ya, muy bien. No está en CIF, cambia la factura. No puedo, muy bien, carta aclaratoria. Pero ustedes siempre pidan como primera opción que cambien la factura y que la factura indique este desglose. ¿Por qué que cambien la factura? Porque muchas veces esta carta aclaratoria que viene en PPT a veces se pierde. Entonces, o de repente quien está en el archivo no tiene la instrucción necesaria para poder adjuntar este documento, no le dan la importancia del caso, y pasa el tiempo y esto se perdió, y cuando a veces sucede una fiscalización de parte de aduanas, se cuenta con la factura sin el desglose de valores, ¿no? Que da la carta aclaratoria. Entonces, va a decir, oye, ¿cómo declaraste, no? Explícame. Si yo no tengo el documento y se perdió definitivamente, va a ser bien difícil de que yo poder explicarlo. Entonces lo que va a hacer la aduana es aplicar la multa, ¿no? Que hemos visto, multa por valor.
Entonces, lo ideal es que cambien, lo ideal, o sea, lo ideal sería que cambien la factura. Pues si no se puede, la carga de red exactamente vale. Bien, tenemos esos gastos, ¿no? Valor export, paletas de madera, los gastos de embalaje, gasto de flete interno, que es el lino o el pickup, derechos de exportación en origen, THC en origen, gastos de estiva, flete internacional, handling, seguro internacional, gasto de estiva, tracción en destino y regalías. ¿Qué cosa es tracción? La tracción en destino, en el caso del puerto de Callao, es el traslado de la mercancía o del contenedor desde el puerto hasta el depósito temporal, ¿no? La carga ingresa por el Callao, bien sea por DP World o por APM Terminals, por el Callao, y tenemos depósitos extraportuarios. Por ejemplo, Ranza, Neptune, Mupesa, Ibesa. Tenemos un montón de ellos. IGL, ¿no? Entonces, ese traslado desde el puerto hasta el depósito temporal se conoce como tracción. ¿Ok? Pues bien, viendo esto de acá, me dice cuál sería el cálculo de valor en aduanas. A ver, el valor en aduanas está dado por quién, ¿se acuerdan? Por el valor CIF más, ¿ok? Más ajustes, ¿no? Más o menos ajustes, ¿no? Entonces, el valor CIF está dado por FOB, flete más seguro. Muy bien. El FOB está aquí. ¿Me indica cuánto es el gasto FOB? No. Me indica que cuánto es el valor ex-work. Pues el FOB es igual al valor ex-work más todos los gastos antes del embarque de la mercancía. Las paletas de madera, ¿es un gasto antes del embarque? Sí, es antes del embarque. Los gastos de embalaje antes del embarque, sí, correcto. Porque si yo no embalo bien mi mercancía, se malogra en el trayecto, en el viaje, ¿no es cierto? Imagínense unas copas de vidrio que si yo no le pongo el material adecuado del embalaje, la caja de madera adecuada, o el tecnopor ese que parece nieve de Navidad, ¿no? Va a ser de que de repente un pequeño golpe se malogre y se rompa los vasos de vidrio. El flete interno, ya vimos que el flete interno era el traslado desde el almacén del proveedor hasta el punto de embarque. Entonces, el, el ítem 2, que las paletas de madera, los gastos de embalaje, el flete interno, son parte del valor FOB, ¿cierto? Los derechos de exportación en origen también se constituyen como parte del valor FOB, porque si yo no he hecho el trámite de exportación ante la aduana de origen, simplemente esa carga no va a salir, no va a ser embarcada. Entonces, esos gastos también se constituyen como parte del valor FOB. THC en origen, ya vimos que el THC en origen es el manipulador de los contenedores antes de su estilo al barco de salida, ¿no? Entonces, sí se constituye como parte del valor FOB. Los gastos de estiva es el gasto de trasladar la carga desde el muelle hasta encima del barco, ¿no? Entonces, los gastos de estiva sí se considera como gasto de FOB. Pues bien, del 1 hasta el numeral número 7 es el gasto FOB, ese es el valor FOB. Flete internacional, es el flete internacional. El handling, recordemos que vimos hace un momento que es parte del flete, se suma como parte del flete. Entonces, el número 8 y 9 vendría a ser el flete internacional. El número 10, que es seguro internacional, es el gasto de seguro. Tendría mis tres conceptos, ¿no? Recuerden que el valor CIF es FOB más flete más seguro. Entonces, del 1 al 7 era el FOB. El flete del 8 y el 9 y el 10 es el seguro internacional. Entonces, del 1 al 10 es el valor CIF. Sumo todo eso, es el valor CIF de mi mercancía. Vamos a analizar el gasto 11. Gasto de desestiva. Desestiva es yo saco del buque y lo bajo al muelle. No es lo que es el agropórtico, ¿no? Levanta el contenedor del buque y lo pone en el muelle, encima de un camión que va a ser en este caso hacia el patio de contenedores. Entonces, ese gasto de desestiva es un gasto ya en destino, ¿ok? Ya aquí en el puerto del Callao. Entonces, ese gasto no es parte del valor en aduanas. ¿Estamos? El gasto de desestiva no es parte del valor de aduanas, entonces no lo voy a sumar. Tracción en destino, ya lo hemos explicado, la tracción es el traslado del puerto hasta el depósito extraportuario. Ese gasto ya es aquí, interno.
ese es un gasto que tampoco constituye parte del valor en aduanas. Recuerden, el valor en aduanas es el CIF más ajustes. Y hay determinados ajustes que se deben adicionar. Las regalías sí. Las regalías es un gasto que se debe adicionar como un ajuste. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular el valor en aduanas en función de estos datos que me están dando, yo debería sumar todos los costos hasta llegar al costo número 10. Y adicionalmente sumarle el gasto del numeral número 13, ¿no? Y ese gasto será el valor en aduanas. Hasta acá estamos. Entonces, bien, ya lo vamos a calcular ahí cuál es el valor FOB, cuál es el flete, ¿no? Finalmente el seguro, el CIF ya lo tenemos dado, CIF más ajustes, que 100 vendría a ser el gasto de las regalías, de ese valor en aduanas, que sería, gastos de estidas no va en la factura, no necesariamente, esto ya puede ir en el flete internacional, ¿no? O sea, en el BL, a veces me colocan esos gastos, ¿no? Me ponen un sinnúmero de gastos y por ahí me indica gasto de desestivo. Entonces, eso se ve generalmente en el documento de embarque, ¿ok? Bien sea el BL o bien sea en la guía aérea. A ver, aquí alguien me pone, por favor, ¿puede indicar cuándo se trabaja en SADA? Cuando se trabaja en SADA, si mal no recuerdo, sacó directamente del puerto del almacén del importador. Saco directamente del puerto del almacén del importador. Sí, correcto. Cuando es SADA y es canal verde, yo saco mi carga directamente del puerto hacia el almacén del importador. Sí, puedo hacerlo así. Pero también puedo hacer SADA con punto de llegada. En este caso, el punto de llegada puede ser un terminal, un depósito extraportuario. Y iría hacia un depósito tipo Neptuno, tipo Ranza. Y igual, puedo seguir trabajando así dentro de lo que es el SADA, ¿no? Bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Cálculo de los derechos. Vamos a hacer esto un poco rápido porque ya estamos sobre la hora. Pero bueno, ya teniendo en función cómo calculo yo mis valores en aduanas, voy a calcular los derechos. Recuerden que la base imponible para el cálculo de los derechos es el valor en aduanas. Entonces, el valor es una tasa más el valor en aduanas. Sobre el impuesto selectivo de consumo, es la tasa que me indica el impuesto selectivo de consumo más el valor en aduanas más el valor. El IGB es el valor en aduanas más el valor más el selectivo de consumo. ¿Sí? Voy adicionando todo lo anterior. ¿Vamos? Solo que el IGB, oye, profesor, pero el IGB es 18%. Yo cuando compro mi gaseosa me sale el IGB 18%. ¿Por qué ahora me dice que el IGB es 16% y me sale un concepto nuevo que es IPM 2%? Si yo sumo 16 más 2 es 18%. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el IGB lo han reducido entre comillas a 16 y han adicionado un nuevo concepto que es IPM, Impuesto Municipal, que es el canon para las municipalidades de 2%. Las municipalidades en las cuales tenemos aduanas de ingresos. Pues ese 2% va para las municipalidades. ¿Estamos? Entonces, si calculamos, el cálculo de derechos está dado en función a la valores. El selectivo de consumo es valor en aduanas más al valores. Y eso que se hace como un impuesto en cascada. Quiere decir que todo se va adicionando, ¿no? Desde el valor de aduanas, en la valores, aplico la tasa. Quien sigue el selectivo, aplico el valor en aduanas más la tasa de la valor, más el valor que he calculado. El IGB igual, ¿no? Valor en aduanas más valor más el selectivo de consumo. Y el IPM es el mismo cálculo del IGB. Porque son lo mismo, ¿no? Se ha partido en dos, mejor dicho, el impuesto del IGB. Bien, vamos a quedarnos unos minutitos más, por favor, para culminar la clase. Al menos esta parte y ya continuaremos la siguiente semana. Pero ya estamos al borde de terminar. Yo te pedía, por favor, que todavía no se retiren para poder terminar este tema, ¿no? Bien, entonces, hay un concepto nuevo que dice percepción. ¿Qué cosa es la percepción? Es un pago adelantado del IGB de la venta de la mercancía en, en el mercado interno. Entonces, según la norma, vamos a ver en términos generales, la percepción se aplica a una primera importación 10%, si son productos nuevos 3.5% y usados 5%. Hoy existe, ha salido desde 2013, una relación de mercancías de partidas sensibles a fraude. Esto tiene una percepción distinta que está en función a un
a un valor específico por cada unidad de medida. Eso lo podemos ver en algún momento, pero la percepción en términos generales, o sea, a nivel macro, es de esta manera, ¿no? 10% primera importación, 3.5% productos nuevos y 5% productos usados. Ejemplo, si tengo un valor en aduanas de 2.640, que fue en el ejemplo que hemos trabajado, eh, tenemos que estamos trayendo calzado, el valor de los calzados es 11%. Entonces calculamos 11% del valor en aduanas, ¿no? Y sale 290. Sale decimales, ojo, pero los decimales lo que se tiene que hacer es redondear a números enteros. ¿Está bien? Eso téngalo siempre presente. Si me sale 289.5, el punto 5 hace que incremente en una unidad, que sería 290. Si sale 289.6, mayor razón. Si sale 289.4, me queda con 289. El punto 4 se elimina. Entonces se calcula redondeando sobre valores enteros. Ahora, el IGB recordamos que es el valor en aduanas más el ad valorem. Entonces el valor en aduanas es 2640 más el ad valorem 290. Sumo esos dos y le calculo el 16%, me sale 469. Ojo que estamos redondeando. El IPM igual es sobre la misma base que calculo el IGB y solamente el 2%. Y en este caso, redondeando, sale $59. Entonces, los derechos que yo voy a pagar es la suma de los valores más el IGB más el IPM. Total 818. Si yo sumo los tres conceptos que estaban anteriores. La percepción, que es un producto nuevo, se calcula sobre el valor en aduanas, el valor CIF por orden de la carga, ¿no? El valor en aduanas que es 2.640, más todos los derechos calculados hasta ese momento, al valor en IGB y PM, y sobre eso calculamos el 3.5%, me sale $121.03. ¿Ok? Y esto se tiene que convertir a soles y ahí recién redondea. Más o menos el valor del dólar está en 3.5, pues más o menos aproximadamente 399 soles. Pero los derechos que yo voy a, por la importación que voy a traer, son 818 dólares más la posición 399 soles, ¿no? Ojo, y es algo que quiero que tengan en cuenta. El IGB, el IPM y la percepción son recuperables. Es cierto, yo los pago ahora, pero cuando lo venda, ¿no? Voy a también tener el pago del IGB, ¿no? En los tributos internos, entonces yo lo puedo utilizar como crédito fiscal. Es decir, si yo pagué en la importación $60 como IGB, ¿no? Más percepción, yo debo de pagar en tributos internos $100 al final del mes, yo puedo deducir ese pago que he hecho en el momento de la importación del IGB. Es crédito fiscal. Pues lo único que en sí yo pago como tributos que no lo voy a recuperar son los derechos arancelarios. Lo demás lo puedo recuperar. Ahora, ¿por qué les digo esto? Por una sencilla razón. A veces hay importadores que ven de que has aplicado una tasa, una partida que no corresponde o quieren recuperar ciertos derechos que se pagó en exceso. Pero de repente esos derechos que se pagaron en exceso no corresponden a EGB, ¿no? Entonces, ahí hay que hablarle al importador y decir, muy bien, es que este trámite de devolución de derechos te va a demorar un mínimo de 4 meses a más, como el fin de mes, y que tú agarras y lo deduces crédito fiscal al momento que hagas tu declaración de IGB. Y de esa manera nos evitamos un trabajo de estar haciendo trámites en la aduana, ¿no? Es cuestión de conversar con el cliente. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Ya es en sí lo que es las mercancías restringidas y prohibidas. Vamos a quedarnos acá. Vamos a continuar la próxima clase, solamente quiero que tengan en tema lo siguiente. Existen tres tipos de mercancías que se pueden importar, ¿no? Mercancías que no tienen ningún títenes, como podría ser, por ejemplo, una taza de cerámica. Mercancías que están restringidas. ¿Qué quiere decir que están restringidas? Que para que puedan importarse, tiene que tener una autorización de parte del sector competente. Por ejemplo, los alimentos. Yo puedo importar alimentos, no, porque el alimento es sensible a la salud humana.
Entonces debe tener algún tipo de control, y este control lo realiza DIGESA. Productos, caso semillas, caso plantas en general, requieren una autorización de parte de la Servicio de Sanidad Agraria, que es SENASA. Las carnes, ¿no? Entonces vamos y decimos que un bife argentino. Ese bife argentino, al momento que ingresó al país y fue importado, tuvo que tener una autorización de parte de SENASA, ¿no? Cumplir ciertos requisitos para que pueda ingresar y no ser dañino a la salud pública. Igual, por ejemplo, los explosivos, ¿no? Hay una institución que es lo que antes era SUCAMEC, ¿no? Y ahora es perdón, ahora es SUCAMEC, antes era la DISCAMEC. Entonces, ellos tienen que evaluar que esos explosivos no van a ser con uso para la delincuencia ni uso para uso terrorista. Entonces, esos productos son restringidos en general, ¿no? Rayos X igual, ¿no? El tema de rayos X es sensible por el tema de que emite una fuente radioactiva, tiene que ser supervisada por el Instituto Peruano de Energía Nuclear, el IPEN. Entonces, emite también una autorización. Entonces, bien, esas mercancías restringidas pueden ingresar al país, sí, pero requieren una autorización especial para que cumpla determinadas normas de calidad, ¿no? Para que puedan ingresar y no tener ninguna incidencia contra la salud humana o contra la seguridad nacional. Y existen mercancías definitivas. ¿Por qué son prohibidas? Porque no pueden ingresar al país. Porque si ingresan, hay un problema de salud, hay un problema de seguridad, ¿no? Como por ejemplo la ropa usada, el tema de salud pública, ¿no? Puede ser que con la ropa usada puede haber un tema de este un mal endémico, puede traer una pandemia, caso del ébola, por ejemplo, ¿no? Residuos químicos, no puedo traer residuos químicos porque me contamina el medio ambiente, me contamina digamos, las aguas, son necesarias para la salud pública y para el regadío de las áreas rurales, ¿no? De agricultura. Los reactivos tampoco, porque voy a contaminar a mi población. Entonces, todas esas cositas son prohibidas. Entonces, tengamos en mente, existen mercancías que salen libremente, existen mercancías que requieren por temas de calidad, de salud pública o de seguridad nacional, ciertas autorizaciones por determinados organismos estatales, y existen mercancías que definitivamente no deben ingresar, porque dañan a la salud, dañan el medio ambiente. Muy bien, para mayor información con respecto al tema de mercancías, un link para que ustedes puedan revisarlo con mayor detalle, ¿no? Bien, les agradezco mucho su paciencia. ¿Qué es SAO? Muchas gracias por tu información. SAO es sustancia agotadora del ozono, ¿no? Entonces yo no puedo traer, en este caso tenían un producto que era el tetracloruro de carbono, que era bueno, ¿por qué este producto digamos, cuál es el tema del SAO? eh, eh, Son gases que se utilizan para uso refrigerante, ¿no? Entonces las refrigerantes utilizan sustancias refrigerantes. Y en este caso, inicialmente en los años 50 se utilizaban los tetracloruro de carbono y eran sustancias que lo hacían, eran finalmente eliminando el grosor de la capa de ozono. Entonces, si saben que la capa de ozono es sensible porque impide, es un filtro a los rayos ultravioleta. Cuando esto es mucho más delgado, va a haber mayor radiación ultravioleta. Esto produce cáncer en los seres humanos y daña los cultivos, daña en general todo el ecosistema. Entonces, hubo la Convención de Viena en los años 60, 70, que se determinó que determinadas sustancias agotadoras del ozono ya no deberían de circular a nivel mundial. Entonces, pero se suscribió a ese tratado y entonces parte de estos productos, de estos SAO, están prohibidos para su ingreso en el país, ¿no? Entonces es mercancía prohibida. Bien, gracias a todos. Me gustaría tener una clase mucho más amplia. Realmente una hora nos queda muy corto, pero vamos a tratar de afectar, ¿no? Afectar este tema. Eh, y quisiera, por favor, que tengan toda la libertad de poder, alguna consulta, hacerla libremente, ¿no? Pueden escribirme el correo o en su defecto, pues si quieren algún
tema dentro del trabajo laboralmente, ¿no? A veces se surgen cosas que se presentan. Si quieren ustedes también retomar algún tipo de organización, con todo gusto, ¿no? Bien sea en este tema o en otros temas relacionados al tema de aduana, ¿no? Mi experiencia es cerca de 20 años en aduaneros, entonces, con toda confianza, por favor, podemos orientarlos en la medida que se pueda. Bien, muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en la próxima semana. Gracias. Buenas noches.